Hola amigos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Mi nombre es Isabel y hoy vamos a aprender juntos cómo resolver este problema. ¿Te atreves? Vamos a ello. El problema nos dice que sabiendo que A y R son números reales y que la suma de 6 números, como observamos aquí tenemos 6 números que se están sumando y su suma son 4026. Y además la suma de sus inversas es 2013. Sabiendo eso, nos pide el ejercicio que calculemos el producto, cuál será el valor del producto de dichos 6 números. Si observamos bien, podemos comprobar que estos números son números en progresión geométrica. Ya este mismo ejercicio lo hemos resuelto en el capítulo anterior. Lo hemos resuelto sin tener que trabajar con las progresiones geométricas ni tampoco con su fórmula. Lo hemos hecho de otra forma diferente y además muy interesante. Si aún no lo has visto, te lo dejo en las tarjetas y en la descripción. Pero ¿qué era una progresión geométrica? Si nosotros tenemos, por ejemplo, 3, 6, 12, 24 y así sucesivamente, decimos que esta sucesión es una progresión geométrica. Y es una progresión geométrica porque si yo voy dividiendo 6 entre 3 me sale 2, si divido 12 entre 6 me sale 2 y 24 entre 12 me sale también 2. Cuando al dividir obtengo el mismo valor, ese valor lo vamos a llamar la razón de la progresión geométrica y dicha sucesión está en progresión geométrica. Luego, su fórmula, si yo ahora quiero calcular, por ejemplo, cuál es el número que ocupa el lugar 7, tenemos una fórmula en las progresiones geométricas en el que nos dice que a sub n es igual a a sub 1 por r elevado a n menos 1. Esta es la fórmula general de una progresión geométrica y nos sirve para calcular cualquier número en la posición que se encuentre de dicha progresión. Si yo quiero calcular el a sub 7, es decir, el número que ocupa el lugar 7, aquí tenemos el 3, que es el primer término de la progresión, este es el segundo término, el tercero, el cuarto. Si yo ahora quiero buscar el séptimo, necesito el primer término de dicha progresión, que sería 3 por la razón, que la razón ya la conocemos, que es 2, elevado a n menos 1, es decir, al lugar que yo estoy buscando, que es el lugar 7, 7 menos 1, que sería 6. Si hago estas operaciones y multiplico 2 a la sexta por 3, tendría 3 por y el 2 a la sexta, que sería 64. Si multiplico, tendríamos 3 por 4, 12, 3 por 6, 18 y una 19. Tendríamos 192. ¿Eso qué quiere decir? Que el número que ocupa el lugar 7 de dicha sucesión va a ser 192. Tendríamos el 3, el 6, el 12, el 24. Si yo ahora lo multiplico por 2 sería 48. Y así conocemos el 1, 2, 3, 4, el que ocupa el lugar 5. El que ocupa el lugar 6, si lo multiplico por 2, 2 por 8, 16, 2 por 4, 8 y una 9, sería 96. Y el número que ocupa el lugar 7 sería 2 por 6, 12, 2 por 18 y una 19. Como puedo comprobar, 192 sería el término que ocupa el lugar 7 de la progresión geométrica. Y así, directamente con esta fórmula, con la fórmula general, puedo calcular, por ejemplo, el número que ocupa el lugar 135 sin yo tener que buscar uno por uno hasta llegar al número que ocupa el lugar 135. Ya tenemos una fórmula, que es la fórmula general de una progresión geométrica.
pero existen más fórmulas y es la suma de los n términos de una progresión geométrica. La suma de los n términos sería el primer término, necesito encontrar el primer término por r elevado a n menos 1 entre r menos 1. Esta es la suma de los n términos de una progresión geométrica. Así, si nosotros estamos buscando o tenemos aquí la suma de los 6 términos de una progresión geométrica, necesito el primer término, que es a por r, y necesito la razón. ¿Cómo calculo la razón? Ya hemos comprobado que dividiendo consigo llegar a la razón. Luego nos vamos a centrar con esta fórmula de la suma de una progresión geométrica, de los n términos de una progresión geométrica. Pueden ser 6 números, pueden ser 8 números, pueden ser los números que sean. Nos centramos con esta fórmula y nos centramos con esta progresión geométrica. Una vez recordado un poco la teoría, vamos a comprobar si estos números están en progresión geométrica. ¿Cómo lo comprobamos? Pues si cogemos el segundo término y lo dividimos entre el primer término, si yo cojo a por r al cuadrado y lo divido entre a por r, me sale, yo simplifico este a con este a y este cuadrado con esta r y llegaría a r. Si yo cojo este tercer término de la progresión, a por r al cubo, y lo divido entre a por r al cuadrado, es decir, entre el término anterior, ¿qué me sale? Pues si simplifico el a con el a y el cubo con el cuadrado, me quedaría una sola r. Como puedo comprobar, me sale siempre el mismo valor. Si yo ahora cojo este cuarto término y lo divido entre el tercer término, también llegaría a r, al igual que cada uno de estos términos. Luego, ¿qué es lo que ocurre? Que dichos números están en progresión geométrica. El primer término de dicha progresión, aquí tenemos el primer término, que sería a por r, y la razón de dicha progresión es justo r, el valor de r. Conociendo esos dos, ya podemos directamente trabajar con la suma de los 6 números. ¿Qué podemos hacer? Pues si aquí tenemos la suma de los 6 términos de una progresión geométrica, eso lo puedo poner como la suma de los 6 términos, que eso es igual a que al primer término, que es a por r, por la razón que ya hemos comprobado que es r, por r elevado, en este caso, como son 6 números, r elevado a 6 menos 1, entre la razón que es r menos 1. Esto es igual a 4026. De igual forma, si aplicamos la fórmula de la suma, pero ahora con su inversa, ponemos el primer término, que sabemos que es 1 entre a por r, y ahora la razón de esta progresión, ¿cuál sería? Pues si cogemos el segundo término, lo voy a colocar aquí, 1 entre a por r al cuadrado, dividido entre 1 entre a por r. Dividir es multiplicar en cruz, sería a por r por 1, a por r entre a por r al cuadrado por 1, a por r al cuadrado. Si simplifico esto con esto y esto con esto, obtengo que la razón es 1 entre r. Luego ahora en la suma de sus inversas, la razón será 1 entre r. Elevado, la fórmula elevado a 6. Todo esto elevado a 6 menos 1. Y aquí en el denominador, si seguimos aplicando su fórmula, tendríamos la razón que es 1 entre r menos 1. Y esto es igual, la suma de esos 6 números
son 2013. Hemos simplificado o hemos aplicado, en vez de colocar la suma así y la suma así, la hemos colocado de esta forma, aplicando la fórmula de la suma de los n términos de una progresión geométrica. Antes de seguir desarrollando el ejercicio, vamos a intentar simplificar esta fracción. 1 elevado a 6 sabemos que es 1. R elevado a 6 se nos queda como R elevado a 6 menos 1. Y todo esto está dividido entre, si aquí hacemos el común denominador, tendríamos 1 menos R por 1, que sería R, entre R. Hacemos también el común denominador de aquí y tendríamos 1 menos R a la sexta entre R a la sexta. Esto dividido entre 1 menos R entre R. ¿Dividir qué es? Multiplicar en cruz. Luego tendríamos R por 1 menos R a la sexta dividido entre R a la sexta por 1 menos R. Podemos simplificar esta R con R a la sexta y se me quedaría 1 menos R a la sexta entre R a la quinta, que multiplica a 1 menos R. Ya tenemos el ejercicio de esta forma. Como esta fracción está multiplicando a esta otra, tendríamos 1 entre A por R, que multiplica a como hemos dejado la fracción, que sería 1 menos R a la sexta entre R a la quinta por 1 menos R. Este R a la quinta lo puedo multiplicar con este R. Aquí se me quedaría, lo voy a dejar de momento separado porque me interesa, 1 menos R a la sexta. Y aquí tendríamos A por R a la sexta, 5 más 1 sería 6, y por 1 menos R. Esta fracción de aquí yo puedo tener 1 entre A por R a la sexta por 1 menos R a la sexta entre 1 menos R. Si yo multiplico todo esto por menos 1 y aquí también lo multiplico por menos 1, tengo la misma fracción. Luego se me quedaría esto tal cual, pero ahora esta fracción se me quedaría al revés. Es decir, se me quedaría este menos, se me quedaría más, se me quedaría R a la sexta menos 1. Y aquí abajo se me quedaría R menos 1. Y por esta fracción, no lo he copiado porque por el espacio, tendríamos esto por esto. Todo esto de aquí ya se me transformaría como 1 entre A por R a la sexta, operando todo esto y simplificando, llegaríamos a tener esto por esto de aquí, R a la sexta menos 1 entre R menos 1. ¿Por qué lo he multiplicado por menos 1? Para que tengamos lo mismo que tenemos aquí. Porque ahora vamos a dividir esto entre esto y ver qué es lo que se nos queda. Tenemos que dividir A por R entre esto. Si dividimos esto entre esto, se nos va. Y si dividimos esto entre esto, se nos quedaría 2. Si dividimos A por R dividido entre 1 entre A por R a la sexta, dividir, volvemos a multiplicar en cruz. Se nos quedaría A por R ahora a la séptima, esto por esto, A por A al cuadrado. Y R por R a la sexta, 6 más 1, 7.
y 1 por 1, 1. Sería esto entre 1, llegaríamos a esto. Y esto va a ser igual, esto ya se nos va con esto, y esto al dividirlo entre eso es igual a 2. Luego todo esto tendríamos por un lado a al cuadrado por r a la séptima igual a 2. Ya hemos llegado a esta conclusión. El ejercicio, ¿qué era lo que nos pedía? Nos pedía el producto de los 6 números de dicha progresión geométrica. Para calcular el producto, yo sé que el producto de dichos términos sería a por r por a por r al cuadrado por a por r al cubo por a por r a la cuarta por a por r a la quinta y por a por r a la sexta. Estamos ahora, en vez de sumar dichos números, los estamos multiplicando, porque me está pidiendo el ejercicio el producto de los 6 números. Luego esto sería a elevado a ¿qué? Si estamos multiplicando potencias que tienen la misma base, dejamos la misma base y sumamos los exponentes. Los exponentes de a es 1, luego tenemos 1 más 1, 2, más 1, 3, 4, 5 y 6. Tenemos a la sexta por r elevado a, y si ahora sumamos 2 más 1, 3 y 3, 6, 7, 8, 9 y 10, 15 y 21. Ya sabemos que el producto sería a la sexta por r elevado a 21. Nosotros hemos llegado con las operaciones de estos dos, hemos llegado a que a al cuadrado por r a la séptima es igual a 2. Si observamos y dividimos 6 entre 2, me saldría 3. Y 21 entre 7 también me saldría 3. Luego este producto, el producto es igual a al cuadrado por r a la séptima elevado todo al cubo. Sabemos que cuando tenemos una potencia elevada a otra, dejamos la misma base y multiplicamos los exponentes. 2 por 3, 6 y 7 por 3, 21. Luego, como nosotros ya conocemos el valor de esto es igual a 2, pues el producto será 2 elevado al cubo. Y 2 elevado al cubo es 8, llegando a la solución de lo que nos pide el problema. El producto de los 6 números es 8 y nos hemos ayudado de la fórmula de la suma, en este caso, de 6 términos de una progresión geométrica. Bueno, espero que te haya gustado. Hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, seguimos aprendiendo y avanzando juntos y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.